Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Deel no es otra plataforma de nómina más. Es la herramienta que tu equipo realmente disfrutará usar. TI, recursos humanos y nómina, por fin en un solo lugar. Una solución completa diseñada para dar tranquilidad. Para mayor información visita deel.com/línea. Clic en la descripción. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en BloombergLinea.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Wall Street cambió drásticamente de tono ayer jueves en un retroceso que borró el alivio inicial del S&P 500 tras los buenos resultados de Nvidia el miércoles. La empresa fabricante de chips había arrancado la rueda más de 4% arriba, pero hacia la tarde ya estaba en un rojo que llegó a superar el 5%, aunque luego recortó esa caída. Nuevamente se apoderaron entonces del mercado las inquietudes sobre valuaciones que muchos consideran excesivas, sobre todo en el Nasdaq. El ánimo se deterioró en paralelo al declive de las criptomonedas, con el Bitcoin profundizando su caída por debajo de los $90,000, mientras que los traders ajustaban sus expectativas sobre la capacidad de la Fed para continuar recortando las tasas de interés. Ahí el dato clave fue un número de solicitudes de desempleo en Estados Unidos más bajo de lo esperado, es decir, un mercado laboral que no se termina de enfriar del todo. Pero la noticia más importante de ayer vino del lado corporativo. Concretamente, la empresa Oracle se viene apalancando fuertemente para invertir en IA, lo que llevó el precio de sus credit default swaps, es decir, seguros contra el incumplimiento de su deuda, a casi triplicar su precio en el último mes y medio. Bloomberg reportó que son pocos los que creen que su solvencia esté comprometida, pero en este mercado tan sensible, la empresa se ha convertido en el activo preferido de los inversores para apostar por una eventual corrección del sector tech. Todo esto es lo que terminó generando un mar de rojos para los activos de riesgo ayer, entre ellos los emergentes y entre ellos los argentinos, justo en un día cuando pintaba por la mañana que sería todo verde. 2. El Banco Central bajó este jueves en 200 puntos básicos la tasa de la rueda simultánea, es decir, la tasa a la que toma pesos del mercado a un día, del 22 al 20%. Como escribió Tomás Carrió en Bloomberg Línea, la intención es seguir comprimiendo las tasas cortas en pesos antes que Finanzas enfrente la licitación de 14,5 billones de pesos la semana que viene. Aunque desde julio ya no fija una tasa de política monetaria, el central utiliza estas operaciones como señal para indicar los niveles de tasa con los que se siente cómodo. Según nos comentaron analistas del mercado, la estrategia apuntaría a normalizar la curva en pesos, favorecer una eventual reactivación del crédito y mostrar que no hay inquietud sobre el tipo de cambio. Es que al bajar esta tasa de pases a un día, se empuja a la baja al resto de las tasas del sistema, con la caución negociándose este jueves cerca del 18% nominal anual y la LECAP al 28 de noviembre a 27%. El mercado interpreta un incentivo a estirar plazos en la licitación próxima, promoviendo que los tramos cortos rindan menos que los largos para descomprimir el calendario de vencimientos. Y sin dudas, el contexto de baja volatilidad que estamos viendo en las últimas semanas facilita todo esto. Pero no fue la única noticia que tuvimos ayer del Banco Central, llegando modificaciones a los encajes. Con el objetivo, por un lado, de liberar pesos al mercado para darle impulso al crédito y por otro asegurar el rollover de la deuda, la entidad que preside Santiago Bausili eliminó la exigencia adicional de 3,5% para depósitos a la vista impuesta en agosto. En segundo lugar, recortó la exigencia mínima para el cómputo del efectivo mínimo del 95 al 75%. Y por último, como escribió también Tomás Carrió en BloombergLinea.com, prorrogó hasta el 31 de marzo una norma que vencía este 28 de noviembre y que apunta a incentivar la demanda por títulos públicos mediante la posibilidad de integrar exigencias de encajes. En otras palabras, mantiene la exigencia adicional de 5 puntos en los encajes de depósitos a la vista que había impuesto también en agosto, pero con una ampliación del menú de bonos con los que se puede integrar esa exigencia. Con estas flexibilizaciones, el equipo económico busca desarmar de a poco el torniquete monetario que fue construyendo con el fin de las LEFI en julio. 3. Morgan Stanley mantiene
mantuvo esta semana su recomendación de sobreponderar a la Argentina frente al ETF latinoamericano de MSCI, pero el banco tomó ganancias. Por lo pronto informó que salió de Grupo Financiero Galicia y redujo a la mitad su posición en acciones domésticas. Así las cosas, la cartera latinoamericana de Morgan Stanley solo conserva 1% en Loma Negra y 1% en Vista Energy, además de un 2% en Mercado Libre, que la firma clasifica como brasileña. Recordemos que más de la mitad de la facturación de la empresa de Marcos Galperín proviene de Brasil. El informe reconoce el potencial del país, pero advierte que Argentina sigue muy rezagada frente a Brasil y México y carece de un mercado de capitales desarrollado. Señala además que buena parte de los escenarios optimistas depende de una eventual dolarización, algo que no figura en su escenario base por ahora. También dijeron los analistas del Morgan que el gobierno argentino necesita retomar con claridad el camino de las reformas, un proceso que todavía requiere de un largo recorrido. Desde el banco estadounidense apuntaron que el mercado argentino es pequeño todavía, incluso comparado con otros países de la región, y que difícilmente se recupere la categoría de mercado emergente antes del 2028. Esto obliga al país a competir globalmente por el capital, con la incertidumbre que aún genera pensar en las elecciones presidenciales del 2027. Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó ayer 0,7%, fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con solo una suba de 0,5% para Corporación América y caídas de hasta 8,6% para Mercado Libre. Los bonos ley Nueva York cerraron con caídas de hasta 0,9%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.425 pesos, el MEP en 1.450 y el contado con liqui en 1.489. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.430 y el mayorista en 1.407. El riesgo país, por su parte, abrirá cerca de los 620 puntos. El cierre. Y ahora, Tomás Carrió, contanos por favor cómo estamos cerrando otra semana más en el mercado argentino. Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor de Bloomberg Línea en Argentina y en este viernes quería invitarlos a escuchar una entrevista con Federico Machado, economista del Observatorio de Política para la Economía Nacional, quien nos ayuda a analizar un poco cuáles son los desafíos que enfrenta el gobierno en materia de vencimientos de deuda, tanto en pesos como en dólares, en las próximas semanas. Bueno, Federico, escribiste esta semana que el Tesoro necesita fondear su cuenta en el Banco Central, ya que enfrenta vencimientos en pesos en los próximos meses por casi 100 billones, lo que obliga a un rollover superior al 96%, que es muy exigente, y además comprar dólares para pagar en enero el equivalente a 6 billones de pesos, salvo que consiga financiamiento. Y me interesó mucho que marcabas que puede utilizar los pesos del superávit que se encuentran en el Banco Nación, aunque esto obligaría al banco a reducir su hoja de balance, lo que implicaría desarmar créditos. Quería preguntarte un poco sobre esta dinámica que estás viendo de cara a estos vencimientos de deuda en pesos que se aproximan en estas próximas semanas también, ¿no? ¿Qué tal, Tomás? Buenos días. Bueno, básicamente el Tesoro tiene en el Banco Central una caja que ha ido utilizando a lo largo del gobierno de Milei, sobre todo desde el desarme de las LELIQ originario, ¿no? Para administrar lo que ellos denominan el punto anchor, ¿no? Es decir, esos momentos en los cuales han tenido rollover negativo por el hecho de que, bueno, el sistema financiero y la economía demanda pesos para funcionar, entonces desarman de alguna manera posiciones de títulos públicos. Esa cuenta en su momento llegó a tener hasta 16, 17 billones de pesos, pero en esta dinámica, ¿no?, de bancos y de entidades financieras tomadoras de pesos, se ha ido reduciendo y además también el Tesoro utiliza esos mismos pesos cuando necesita comprar dólares para enfrentar sus obligaciones en dólares, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta semana hubo que pagar 300 millones a un organismo internacional. Bueno, con esos pesos, el Tesoro en parte se los compró al mercado, en parte se los compró al Banco Central, pero esa cuenta se ha ido reduciendo, ¿no? Teniendo ahora solamente 4 billones de pesos y, bueno, enfrentándose durante los próximos meses a vencimientos en pesos muy altos, porque con el desarme, bueno, hablamos primero del desarme de las LELIQ, luego fue el desarme de las LEFI en julio de este año, y con eso se acumularon muchas LECAP cortas, ¿no?, a 15 días, a 30 días, a 45 días, 60 días, entonces tiene todos esos vencimientos que se avecinan ahora a fin de año, y obviamente todos los dólares que tiene que comprar para enero. Claro, sí. Ahora, ¿te preocupa la dinámica de deuda en pesos? A ver, en las dos licitaciones posteriores a las elecciones, el gobierno lo que buscó claramente fue alargar duration, bajar tasas,
pero dejó pesos en la calle en la primera licitación posterior a estas elecciones para relajar un poco el apretón monetario que había dispuesto antes. Ahora parecería ser necesario un rollover bien por encima del 100% para fondear esa cuenta, como bien decías. ¿Te parece que es algo desafiante, es algo que el gobierno puede conseguir? ¿Y cómo termina afectando un poco también a esta dinámica de ir relajando el apretón monetario? Yo creo que acá el gobierno parte de un pecado original, si se quiere, que es que el Tesoro a la vez esté teniendo una política de administración de su deuda y a la vez está intentando hacer política monetaria, ¿no? Es decir, en los momentos en los cuales quiere contraer la masa monetaria, bueno, intenta un rollover más alto, intenta, ¿no? Mete mayor cantidad de instrumentos, eleva las tasas, todo lo que vimos en la previa de las elecciones, y en el momento en que ve que la economía va a crecer, que hay menos presión cambiaria, etcétera, libera pesos. Bueno, yo creo que sería más sano para el plan económico si esa función estuviera bien separada. El Tesoro solamente se ocupara de administrar su deuda, es decir, intentar tener el rollover al menos del capital del 100%, cada vez a menores tasas y cada vez con mayor duration. Por suerte, esa es la señal que están dando post elecciones y creo que me preguntás por la dinámica. Bueno, evidentemente, post elecciones, esa dinámica mostró signos mucho más virtuosos que en la previa. Y por otro lado, debería ser el Banco Central quien tenga a su cargo la política monetaria, ¿no? Entonces, yo veo que sería mucho más provechoso si es el Banco Central quien inyecta liquidez y quien pone pesos en el momento en el que crece esta demanda de pesos, ¿no? Y bueno, se reactiva el crédito, se reactiva el crecimiento económico, sobre todo si es mediante la compra de reservas, que sería obviamente lo que de alguna manera muchos analistas y el mercado en general viene solicitando. Pero bueno, eso es lo que veo, que sería mejor que el Tesoro apunte al rollover del 100% en la medida de lo posible a menores tasas y mayor duration, y sea el Banco Central quien en el momento o expanda la base monetaria o la contraiga. Ahora, recién mencionabas las compras de reservas y vienen vencimientos en enero por unos 4.200 millones de dólares. ¿Cómo imaginás al gobierno pensando en cómo va a afrontar estos pagos de enero? Hay conversaciones con bancos, el Tesoro también empezó a comprar algunos dólares en el mercado, pero desde el mismo equipo económico vienen también poniendo paños fríos respecto a esta dinámica. ¿Vos imaginás que el fondeo para hacer frente a esa deuda va a ser como un mix de opciones financieras, más algo que puedan ir comprando en el mercado? ¿Qué crees que están viendo? Bueno, yo creo que hay como 4 escalones, desde el más virtuoso al más negativo, que me parece que la combinación de cuáles de esos 4 escalones va a depender de las condiciones que encuentre el gobierno en el mercado, ¿no? Lo más virtuoso sería poder directamente salir al mercado internacional y rolear esos vencimientos emitiendo directamente instrumentos en dólares, ¿no? Sí. Algo que hay signos de que podría llegar a suceder, porque salió la ciudad de Buenos Aires hace poco, porque estamos viendo muchas empresas argentinas que están colocando, porque vimos el desplome del riesgo país, porque algunos bonos ya están rindiendo por debajo del 9%, ¿no? Entonces, no es algo que lo podamos descartar. Hay que ver si el gobierno opta por salir ya bajo esta estrategia o no, pero creo que eso sería la más virtuosa de todos. En segundo orden está volver a recurrir al repo, que es algo que estuvo trascendiendo estos días, ¿no? La posibilidad de un nuevo préstamo de los bancos internacionales bajo ese formato, poniendo activos en garantía, siendo que ya se recurrió a esto por 1.000 millones en enero y por 2.000 millones en julio. Entonces yo creo que es como la segunda opción, ¿no? Es como decir, bueno, no salgo directamente al mercado voluntario de deuda, sino a un acuerdo con algunos bancos en específico. El tercer nivel, menos virtuoso, me parece, para pagar la deuda del Tesoro, es directamente que el Tesoro compre los dólares en el mercado. Que para eso, volvemos a lo que hablamos antes, necesita los pesos. Como esos pesos hoy no los tiene que conseguir de algún lado. O se los tiene que sacar al Banco Nación, o se los tiene que pedir al Banco Central, que sería quizá peor, porque para pedírselo al Banco Central o tiene que pedirle un nuevo giro de utilidades, que ya lo hizo en abril, que es emisión monetaria, o alguna otra, o pedirle directamente los dólares colocando una letra que sería directamente no ir en contra de lo que se hizo previamente al capitalizarlo. Bueno, y lo último me parece que es recurrir o al swap de Estados Unidos o a los dólares del FMI. Lo mismo, ¿no? Pedirle al Banco Central, descapitalizar si se quiere al Banco Central, pidiéndole esos recursos. Creo que esa es como la última opción, que el gobierno sabe que tiene ese respaldo, pero si pueden ir por las alternativas anteriores, bueno, va a ser mucho mejor, una mejor señal. Ahora, ponele un mes, una de las dudas que por ahí había entre analistas era si efectivamente el gobierno iba a poder salir al mercado en 2026.
pasada la elección, la duda empezó a ser ya no tanto si podrá salir, sino cuándo. Con algunos analistas que creen que mismo para enero podría salir y otros pensando más en los vencimientos de junio. ¿Qué expectativa tenés vos al respecto? ¿Crees que que el riesgo país puede comprimir un poco más para permitir ya mismo en enero una salida? Yo creo que si el gobierno quisiera, hoy podría salir a colocar al 8 o 9%. Claro. El tema es a qué tasa está dispuesto, digamos, cuáles son las preferencias del gobierno, de decir, bueno, me estoy endeudando a un nivel que el día de mañana voy a tener más problemas, ¿no? Voy a acumular un deuda problema cara para mañana porque tengo que pagar mucho más de intereses. Pensá que la estructura de los bonos de hoy también paga muy poco de intereses, ¿no? Entonces creo que el gobierno también se siente cómodo con esa estructura de los bonos porque no erosiona tanto el resultado fiscal. Claro. Si vos salís a emitir bonos que pagan el 9% de interés anual, es otro contexto, ¿no? También. De interés explícito. Entonces me parece que eso puede tener que ver, pero yo creo que si hablamos de si pueden salir o no, me parece que en estos niveles algún tipo de esa colocación podrían hacerlo. Después también está la cuestión de si el gobierno va a buscar solamente los recursos para hacer el rollover de la deuda o si mediante endeudamiento pretenden acumular reservas, ¿no? Que este famoso acumulación de reservas vía la cuenta financiera, sobre todo vía endeudamiento del Tesoro. Uh-huh. Que creo que muchos consideramos que fue uno de los errores del gobierno de Macri en su momento, pero hay que ver cuál es la evaluación que tiene el gobierno de esto. Uh-huh. Por último, también te quería preguntar, en la antesala electoral, el ex secretario de Finanzas, ahora canciller Pablo Quirno, había dejado entrever la posibilidad de que hubiera una recompra de deuda en este esquema de Debt for Education. ¿Crees que eso es algo que siga sobre la mesa? ¿Es una de las posibilidades que todavía se mantiene como una opción? Sí, no tengo duda. No lo dejó entrever, sino que fue un anuncio claro en redes sociales diciendo estamos trabajando en esta operación. Hay un actor confirmado que va a estar a cargo de la operación, que es el JP Morgan. Va a tener más o menos estas características. No están los detalles, hay que ver si eso sigue avanzando o no, pero me parece que el gobierno lo dijo bastante explícitamente. Yo creo que es muy probable que se esté trabajando en esa alternativa. Hay que ver para cuándo y hay que ver qué dimensiones tendrá, ¿no? Muchos analistas se subieron como a decir, bueno, es muy probable que se compren los bonos cortos para aliviar los vencimientos durante que son más inmediatos, ¿no? Porque el AL 29 y el AL 30 y sus pares globales amortizan capital. Entonces, bueno, si vos cancelás esos bonos, reducís mucho los montos que tenés que pagar porque solamente te queda pagar intereses en los próximos años. Bueno, creo que hay que ver si eso es así o es una película que nos hicimos, ¿no? A partir de los anuncios, pero yo creo que alguna operación de ese tipo se va a venir, sí. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, al diario Ámbito. Queremos que la deuda de Nación con la Caja Previsional de Santa Fe esté en el presupuesto 2026. Santa Fe, según reportó Infobae, saldría la semana que viene a colocar deuda internacional por hasta $1.000 millones. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Dil. Seamos honestos, la mayoría de los softwares de recursos humanos no son precisamente agradables de usar. Dil es diferente, es nativo en IA, siempre está en cumplimiento y crece contigo, ya sean 5 o 50,000 personas. TI, recursos humanos y nómina, todo en una plataforma que simplemente funciona. Compruébalo en del.com/línea. Para mayor información, haz clic en la descripción.